¿Cómo les va? Bienvenidos. Que esta semana sea un inicio de buena aventura, de prosperidad, de mucho trabajo, por supuesto siempre acompañados de buena salud. Así con esta energía vamos a empezar, este equipo a pleno, hoy ya dispuesto a nuestra agenda abierta con algunas preguntas en redes sociales. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania, que sorprendió al mundo y que ayer fue titular a última hora, cayendo la tarde, fue titular en todos los medios de comunicación del mundo. Vladimir Zelensky será el nuevo presidente del país. Preguntamos, ¿un comediante sin antecedentes en la política logrará un giro prorruso para mejorar la economía? Allí algunas de las posibles respuestas. Recuerden que Ucrania tiene ese telón de fondo, que es un gran problema con la aplicación de su modelo económico que deja sumidos en la pobreza a la mayoría de su gente. Por eso justamente nuestra pregunta viene enfocada en función de esto. Sri Lanka nos ha hecho doler el corazón. Este pueblo ha sido golpeado por una violencia ciega en el día de Pascua. Esas son palabras que ha pronunciado el Papa Francisco. Les contamos que hasta ahora hay centenares de muertos, más de 200, y de heridos, más de 400. Preguntamos también, ¿es un crimen contra la humanidad? Así las cosas, estos van a ser los dos temas centrales que veamos este día, pero hay otros, ¿sí?, que tienen que ver con coyunturas electorales, con visitas oficiales como la que Evo Morales hace a Argentina, con informaciones también, inclusive con un deceso de un jugador de fútbol en Argentina, con la Juve y su triunfo. Hay mucho para contar en este día, así que voy a acelerar más de lo habitual, ¿sí? En Twitter tenemos presencia con @telesuragenda_A y en Instagram con @agendaabierta. Esta garganta está así porque ha llevado mucha playa estos días. Aquí hemos aprovechado y les tengo que decir que en Venezuela a esta hora, si bien no está el pronunciamiento en este día de las autoridades nacionales, tenemos que decir, ha sido una Semana Santa en paz. El disfrute ha estado presente, la tranquilidad, la paz en las calles también. Hemos tenido servicios públicos y el gobierno está puesto para ir a la zona costera. Aquí, saliendo de Caracas para ir a Vargas, transporte gratuito, transporte público. Ya terminando el programa, entre tantas cosas feas, también nos vamos a tomar un respirito para ver las lindas imágenes que se han dado en este país. Bienvenidos nuevamente. El actor Vladimir Zelensky será el nuevo presidente de Ucrania. Con más del 73% de votos, Zelensky ha derrotado al actual jefe de Estado Petro Poroshenko en la segunda vuelta electoral. Los datos son de resultados preliminares, ya que la Comisión Electoral Central divulgará los números oficiales el próximo 30 de abril. Sin embargo, Poroshenko ya reconoció la victoria de su rival. Queridos ucranianos, este mes dejaré el puesto de jefe de Estado. Así lo ha decidido la mayoría de los ucranianos. Y acepto la decisión. Dejaré la oficina, pero quiero anunciarles con firmeza que no dejaré la política. Cerca de 30 millones de ucranianos fueron convocados a votar en estas que fueron las primeras elecciones generales desde el golpe parlamentario de 2014, que sacó al entonces presidente Víctor Yanukovych del poder. Entre 39 candidatos, el comediante llegó a la segunda vuelta y ahora a la victoria con una campaña basada en gran medida en las redes sociales y videos, donde el candidato parecía como un personaje. También una de sus principales promesas de campaña es acabar con el conflicto de Donbass y Lugansk. Actuaremos en el formato de Normandía, continuaremos el proceso de Minsk, reiniciaremos las negociaciones, creo que tendremos nuevos nombramientos, en cualquier caso continuaremos en el camino de Minsk, iremos hasta el fin para detener el fuego. Hoy, en Agenda Abierta, analicemos los resultados de las elecciones de Ucrania y sus impactos en la geopolítica mundial. Veamos de inmediato un mapa con los resultados preliminares de estas elecciones. Les decía, factor sorpresa ha sido esto, ¿eh? Más del 60 y pico, ya casi el 70 en el conteo que van haciendo. Miren, que ha avanzado hasta 73,16 sobre el total del 100% de los votos.
Más del 73% es lo que obtiene Zelensky hasta ahora. Poroshenko, actual mandatario, Petro Poroshenko, chocolatero, 24,50%. Allí tienen el resultado de estas elecciones presidenciales y tienen también, a partir de este momento, mayor cantidad de información sobre lo que va pasando justamente. Vamos a mostrar lo siguiente, vamos a ir viendo cómo a esta hora el mundo va conociendo un perfil, como se le llama, algo de los antecedentes del presidente electo de Ucrania. ¿Y por qué digo algo? Porque este hombre es actor, es un cómico en verdad, Zelensky. Y él ha llegado de una manera bastante particular a estas elecciones. No tiene historia política por detrás. Nacido en enero del 78 en Ucrania, desde el 2016 interpretó a un profesor de historia que llegó accidentalmente a la presidencia en una serie que se llama El servidor del pueblo. Apenas una semana después de presentar su candidatura y con el éxito que venía arrastrando ya en esta serie, Zelensky estaba al frente de los sondeos. Luego, Kolomoisky, uno de los mayores oligarcas ucranianos, le da su apoyo. Él es el dueño del canal donde Zelensky trabaja y ahí se le redondea todo este triunfo. Imagínense, llega al poder sin un partido propio, por ende sin un equipo experimentado. Por lo tanto, tampoco se sabe nada de su programa político y económico. Es partidario de que Ucrania ingrese a la Unión Europea y que se integre a la OTAN, aunque está hablando de que la forma de hacerlo sería vía referéndum para la OTAN, y ha prometido que va a estar en el cargo solamente un mandato y que va a aprobar una ley que permitirá impugnar al presidente del país. Cambios de base, cambios de fondo para Ucrania con este hombre que llega a la silla presidencial. Desde Moscú, Hansel Oro ahora, nuestro compañero de tareas, va a sumar también información. ¿Qué están diciendo justamente los habitantes moscovitas sobre este triunfo? Recuerden que Ucrania y Rusia tienen lazos históricos vigentes. Hansel, cuando quieras, bienvenido. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Con más de 2/3 de los votos, el comediante de 41 años de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se impuso en la segunda ronda de estas elecciones ante el actual presidente Petro Poroshenko. Zelensky obtuvo un resultado del 73% según el escrutinio del 95% de las papeletas que la Comisión Electoral Central estaba ya dando como registro, como información. En el caso de Poroshenko, menos de un 25%, lo valoraban en un 24,57%. No obstante, estos son resultados preliminares, lo cual podría cambiar, pero ya es un hecho de que Zelensky es el presidente actual, es el presidente de Ucrania hasta que termine en funciones el actual presidente Petro Poroshenko. Por otra parte, explicar de que se han pronunciado varias autoridades de Rusia. En este caso lo hizo el propio primer ministro Dmitry Medvedev, hablando de que esto podría significar un cambio, de hecho, en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Sobre todo está en mirar la situación desde el punto de vista pragmático, también dando que el nuevo presidente mire esta relación por encima de la coyuntura política y con un sentido común. Esto apuesta, en este caso, el propio primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Por otra parte, también el propio líder del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, durante una actividad que se realizará acá en la Plaza Roja de Moscú, en la actividad relacionada con el aniversario 149 del natalicio de Vladimir Ilich Lenin, se también expresaba sobre esta idea de poder cambiar las relaciones, a la aspiración de cambiar las relaciones entre Rusia y Ucrania, sobre todo a partir de la amplia amistad, de profunda amistad que existe entre ambos pueblos desde los tiempos de la Unión Soviética. Por otra parte, también se abordaba esta idea en torno a la Comisión Electoral Central, informaciones también sobre, digamos, el nivel de participación, de asistencia a las urnas, que es valorado en un 62,07%. No obstante, también la visión en cuanto a Poroshenko, de que felicita también a su rival Zelensky, también deja claro de que no abandonará la vida política y continuará por la idea de entrar Ucrania dentro de la Unión Europea, pero también dentro de la OTAN. No obstante, señalar de que uno de los primeros presidentes en felicitar a Zelensky fue el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejando claro su reconocimiento a los resultados electorales. En el caso de Zelensky, aboga por una resolución, digamos, pacífica, diplomática del conflicto en el este ucraniano, en el Donbass. Por otra parte, aboga por el regreso de negociar con Rusia, el regreso de los 24 marineros ucranianos que fueron detenidos en aquella provocación del 25 de noviembre del año pasado que se realizó cercano al estrecho de Kerch. Hasta acá la información. Adelante.
Muchas gracias. Me voy con el doctor Adalberto Santana, que está en Ciudad de México, para abrir espacio al análisis. Les dije que hoy vamos a tener mucha y variada información. Vamos a darle prioridad con él, que es investigador de la UNAM, también a hablar un poco más sobre este hecho. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Sí, Marcela, muy buenos días. Me da gusto hablar con usted. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. No es la primera vez que un actor llega sin nada de experiencia previa a una silla presidencial. Ya lo hemos visto también acá en Centroamérica. La cuestión ahora es qué resultado se viene en el panorama económico que hoy está pasando Ucrania. Creo que es un buen punto empezar por ahí, porque es lo que los ciudadanos vienen reclamando. Cambios que hay que ver si Zelensky está en condiciones de aportarlos. Sí, en efecto, lo que pasó en Ucrania, y puede preverse que eso ya estaba siendo la tendencia, es que iba a ganar el señor Zelensky. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar tenía en términos generales una buena publicidad, dado que es un actor reconocido en Ucrania. Incluso su patrocinador es el señor dueño de las televisoras donde se transmite su programa, ¿sí? Precisamente, que le permitió difundir esta imagen y sobre todo cuestionar la corrupción que ocurría en su país. Y esto le fue dando una gran popularidad en un contexto donde Ucrania ha vivido uno de sus peores momentos con el gobierno de Poroshenko, donde creció, por ejemplo, la corrupción, se estableció el conflicto en la República de Donbass, ahí donde está la ciudad de Danes, por ejemplo, y que es una zona fronteriza del este de Ucrania, con Rusia, también que Crimea se separó de Ucrania. Bueno, esto fue generando una politización en contra de Poroshenko y fue ganando votos al interior de la población ucraniana favorable a esta imagen de este actor cómico Zelensky, que ha ganado las elecciones, a la par de que ha habido una guerra en la que han muerto más de 13,000 personas, y esto evidentemente ha generado un descontento en esta república, que también pensemos que cuando existía la Unión Soviética, la segunda república más importante de aquella Unión Soviética, precisamente después de Rusia, era Ucrania. Quedaron escindidos después cuando desaparece el bloque de los países socialistas, y Ucrania no ha tenido la recuperación que se esperaba, sino muy por el contrario, ha habido este rápido enriquecimiento y esta corrupción por políticos como Poroshenko, y precisamente dijo Zelensky que él ganó las elecciones porque fue una sentencia contra el político Poroshenko, donde el pueblo decidió cambiar su voto. Pero evidentemente los medios de comunicación jugaron un papel destacado. Se entiende. Jimmy Morales, ¿recuerda cuando llegó también a la presidencia la cantidad de información previa que teníamos de él acerca de su desempeño político cero, que llegaba con grandes promesas de reformar la corrupción? Hoy realmente su pueblo le está diciendo que nada de esto ha ocurrido, y se debate todo el tiempo, no solo por el tema de corrupción y por los hechos CICIG, pero se debate todo el tiempo justamente entre el precipicio y la continuidad en la silla presidencial. Sí, esto resulta también porque en buena parte tenemos esos ejemplos de Guatemala con el presidente Morales, Jimmy Morales, pero también el de Italia, actores sí que llegan a las primeras magistraturas utilizando su publicidad, su credibilidad por los sectores, pero también muchas veces se conoce poco realmente de cuáles son sus propuestas. En el caso de Zelensky, pues hay algunos indicios que nos dan su situación, hacia dónde va, por ejemplo, apuntar su política. No tuvo un plan de gobierno directamente donde se haya ofrecido qué es lo que va a hacer. Lo que sí ha habido una serie de denuncias, y eso más o menos perfila su situación. Por un lado, bueno, pues era el ataque a la corrupción, ¿sí? El buscar la paz ante el conflicto militar que ha vivido Ucrania. Por otro lado, también el empobrecimiento de la población que ha ido creciendo en un país de 44 millones de habitantes, y esto es lo que ha ido favoreciendo y ha apuntado algunos elementos. Algunos también son alarmáticos, por ejemplo,
para Zelensky, pues un personaje importante en el escenario internacional es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es ultraderechista. En sus políticas también está el negociar con Rusia, por ejemplo, el conflicto que se tiene en la República de Donbass y en la situación de Crimea, ya que son países que tienen fronteras comunes y que en este caso también Ucrania tiene una región que es el Mar Negro, la parte norte del Mar Negro, que es un área estratégica, y hay un estrecho en el que circulan ahí precisamente una serie de navíos, tanto rusos como ucranianos. Entonces, esta situación, bueno, nos apunta, y lo que él ha manifestado, bueno, de terminar con la corrupción. Veamos si en efecto logra hacer esto y también acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. Es decir, va a jugar un papel, o va a intentar seguramente jugar un papel de equilibrio. Veamos más adelante hasta dónde llega su fuerza. Otro elemento va a ser las próximas elecciones parlamentarias que se van a hacer en Ucrania en el mes de noviembre y que va a definir también la correlación de fuerzas, si se incrementa el poder de Zelensky o bien lo que puede pasar es que también Poroshenko consolide una determinada fuerza en el Parlamento, porque él tampoco no va a dejar directamente el escenario político. La pregunta final es, ¿lo ve más cerca del Fondo Monetario Internacional o más cerca de la Rusia, del oso ruso de Putin? Yo creo que seguramente como su situación es bastante endeble en términos del conflicto social, político, económico que padece Ucrania, va a tratar de equilibrar, seguramente quedar bien con el Fondo Monetario Internacional y también acercarse a ciertas políticas exteriores de pacificación con la Rusia de Putin. Y evidentemente buscar el mayor consenso de su población, de la mayoría de la población ucraniana, y de esto va a depender que haga un efectivo combate a la corrupción, pero entonces va a tener muy poco tiempo para implementar esta serie de políticas. Gracias, profesor, un gran saludo. Muchas gracias a usted. Vamos a ver las respuestas a nuestra pregunta en Twitter y luego sigo con panoramas electorales, porque me esperan Gibai Arvide, que está en Macedonia del Norte, en Grecia, y me esperan Ayana Tardo también. Estamos hablando siempre de contextos electorales en este día, en esta primera horita de agenda abierta. Vladimir Zelensky, nuevo presidente entonces de Ucrania, un comediante sin antecedentes en la política, ¿logrará un giro prorruso para mejorar la economía? Esto preguntamos. Ustedes dicen 37%, sí. 30% dicen no. Y 33% dicen se pondrá cómico. Y hay que ver qué quiere decir todo eso enredado en esa misma frase. Me voy entonces de una vez con Gibai, Macedonia del Norte. Allí les prometí, vénganse conmigo. Gibai, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, Marcela. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia. Stevo Pendarovski ha ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales de la República de Macedonia del Norte. Son las sextas desde que en 1991 esta exrepública yugoslava declarara la independencia y las primeras desde que se llama así, desde que se llama República de Macedonia del Norte, en virtud del acuerdo con Grecia del año pasado que ha marcado completamente las elecciones. Pendarovski ha quedado primero, es el candidato socialdemócrata, el oficialista, y segunda ha quedado Gordana Silianovska, es la candidata del Partido Conservador. Son los dos candidatos que han pasado a la segunda ronda, pero lo que más llama la atención es la escasa participación. Prácticamente 4 de cada 10 macedonios del norte han ido a votar solamente. No se ha alcanzado el 40% de participación, a pesar de que los analistas decían que se trataba de unas elecciones fundamentales porque precisamente lo que estaba en cuestión es la reciente reforma constitucional, el cambio de nombre y la relación con sus vecinos, en especial con Grecia. La candidata conservadora se opone al cambio, se oponía a la reforma constitucional y, sin embargo, el candidato socialdemócrata
lo que defendía era precisamente esta reforma constitucional como vía de entrada tanto a la Unión Europea como a la OTAN. El tercer candidato en liza era el de la minoría albanesa, el señor Reka, que no ha alcanzado los votos suficientes para pasar a la segunda ronda del 5 de mayo, pero que serán fundamentales estos votos de la minoría albanesa para, previsiblemente sumados a los del candidato socialdemócrata, para que gane las elecciones, Stevo Pendarovska. Los albaneses están a favor del acuerdo, están en contra del nacionalismo eslavo y por eso previsiblemente se aliarán. Pero esto es avanzarnos mucho, estaremos atentos a lo que ocurre el 5 de mayo. De momento, esto es todo. Muchas gracias. Y de Macedonia del Norte me voy a Egipto. En el Cairo está Nayara Tardo, siguiendo también contexto electoral. Naya, cuando quieras. Sí, un gusto saludarte nuevamente. Excelente inicio de semana para ti y para toda la teleaudiencia de Telesur a esta hora. Mira, efectivamente, luego de varias semanas de discusión, el Parlamento egipcio aprobó el pasado martes el proyecto de enmiendas a la Constitución del país con 531 votos a favor de los 596 miembros con los que cuenta el Parlamento. Sin embargo, 3 partidos políticos se opusieron a estas enmiendas constitucionales con 22 votos en contra. Luego de este proceso de discusión en el Parlamento de este proyecto de enmiendas constitucionales, fue llevado a votación pública y el viernes inició el proceso de votaciones en el extranjero para los egipcios que viven fuera del país. Este proceso inició en 140 embajadas y consulados en 124 países. Y este sábado inició el proceso de votaciones acá en Egipto. De acuerdo con la Autoridad Nacional Electoral, se habilitaron más de 10.000 colegios electorales y fueron convocados más de 61 millones de egipcios para acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto. Se creó además una misión internacional encargada de dar seguimiento a este proceso de votación acá en Egipto. Ayer esta misión internacional emitió su primer informe asegurando que hasta el momento el proceso de votación se estaba desarrollando en un ambiente de tranquilidad y también destacaron el alto número de mujeres que este año ha acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto. En este sentido, tenemos que destacar que uno de los artículos más importantes o más destacados en este nuevo proyecto a la Constitución egipcia es precisamente el que otorga el 25% de los escaños parlamentarios a las mujeres, resaltando así el papel de la mujer en la sociedad. Otro de los artículos también más destacados y quizás el más polémico de este proyecto de enmiendas a la Constitución egipcia es el que podría extender el mandato del presidente del país de un periodo de 4 años en la presidencia y también le permitiría reelegirse por un periodo de 2 mandatos consecutivos. Este ha sido uno de los artículos más polémicos de este proyecto de enmiendas a la Constitución egipcia. Esta mañana la Autoridad Nacional Electoral también emitió un informe que estaban sobornados. Esta mañana la Autoridad Nacional Electoral emitió un informe desmintiendo estas declaraciones de algunos medios occidentales y aseguraron que iban a tener en cuenta cualquier tipo de violación que se pudiera cometer en estas votaciones en el referéndum constitucional. Haciendo todo este fin de los resultados de estas votaciones. Hasta el momento es toda la información. Adelante. Gracias, Nayara. Miren esto. Un colega en red social Twitter, para que os hagáis una idea, él es español, por eso habla así, de lo que es Mohamed Salah en Egipto. Miren lo que está pasando en este país en el momento de las elecciones. Se está hablando de otro aspecto que también es sumamente curioso. En las últimas elecciones presidenciales en Egipto, más de 1 millón de personas escribieron su nombre en la papeleta electoral. Todos
votos nulos. Claro, ¿qué nombre pusieron? Mohamed Salah. Eso habla justamente de la trascendencia que tiene Mohamed Salah en Egipto y de cómo hoy por hoy es emblema de honestidad, de trabajo y de lucha. Si yo agrego otro usuario, nosotros días anteriores hemos dicho que Mohamed Salah, jugador de fútbol, hoy está tratando de salirse del equipo que tiene. Fue portada de una revista que es la revista Times. Fue designado como una de las personas más influyentes del mundo. ¿Y por qué? Porque es uno de los pocos que inclusive se ha animado en medios públicos a lanzar una crítica que de seguro, lo dice Jorge Ventosilla, otro usuario que hemos tomado de tuit así libremente, que va a traer cola entre los musulmanes, dice Jorge. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Mohamed Salah? Complétenlo, por favor, muestren la tapa de Time. A lo mejor deberíamos tratar mejor a las mujeres en nuestra cultura. Este hombre aboga, pelea, lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres en su país. Un lindo ejemplo para que sepan por qué es popular, por qué lo quieren, por qué dicen que él es mejor persona que jugador de fútbol y por qué ponen el nombre de Mohamed Salah en la papeleta a la hora de ir a votar. Es voto nulo, claro está, pero ha pasado con 1 millón de personas en Egipto. Pausa rápida, ya volvemos con otros temas. Este domingo, una serie de atentados en Sri Lanka conmocionaron al mundo. 8 explosiones coordinadas se produjeron en iglesias, hoteles y zonas comerciales del país, provocando la muerte de 290 personas y cerca de 520 heridos. Los ataques tuvieron como escenario la capital, Colombo, y las ciudades de Batticaloa y Negombo, al este y al norte del país. Ocurrieron mientras la población cristiana de la isla asiática celebraba la misa de Pascua. Rápidamente, el gobierno decretó el estado de emergencia y la policía impuso el toque de queda con efecto inmediato ante el temor de nuevos ataques. Las autoridades condenaron los hechos y dieron su hipótesis al respecto. Veo esto como una situación grave destinada a desestabilizar el país y la economía. Condeno enérgicamente este ataque dirigido a instituciones religiosas y algunos hoteles en la capital. En el transcurso del día, 24 sospechosos del atentado fueron detenidos. Sin embargo, ningún grupo armado se reivindicó la autoría de los hechos. Este lunes, el gobierno apuntó a un grupo terrorista local que habría tenido apoyo internacional. ¿Qué hay detrás de los ataques perpetrados en Sri Lanka? El análisis a continuación en Agenda Abierta. Fíjense lo que dice La Vanguardia, un medio de comunicación de España, sobre los hechos. El gobierno de Sri Lanka identifica al grupo terrorista. Se trataría de un grupo local islamista llamado National Tawhid Jamaat, según el gobierno. Rajita Senaratne, es el portavoz del gabinete, señalaba: sin embargo, no creemos que estos ataques fueran perpetrados por un grupo de personas limitado a este país. Según él, hubo aquí una red internacional detrás, sin la cual estos ataques no habrían tenido éxito. Doloroso éxito que se ha llevado la vida de cientos de personas y ha dejado heridos a otros centenares, más de 400. RT dice: la policía de Sri Lanka encuentra 87 detonadores de explosivos en la principal estación de autobuses de Colombo. Allí el titular, y ahora vamos a quedarnos en un mapa viendo el espacio donde se dan estos atentados. Vámonos, detalles de estos primeros ataques que fueron simultáneos, ¿sí? Primeras explosiones ocurrieron aquí, vamos a ver, de forma coordinada hacia las 8:45 hora local en al menos 3 hoteles en la capital, Colombo. El Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La. Otras de las detonaciones se registraron en la iglesia de Kochchikate, así como áreas comerciales en Dematagoda. En la ciudad de Negombo, norte de la capital, también se dio una explosión en la iglesia de San Sebastián.
Asimismo, en Baticaloa, en la iglesia de Sion, también se cometió otro ataque. Quédense por favor aquí, vengan con esta gráfica. Todos estos puntos es difícil llevar de manera rápida a la vista esta cantidad de nombres, pero sí en una movida rápida nos permiten ver 6 hoteles, 6 espacios en Colombo. El último punto son comercios, o sea que eran más de 6 puntos geográficos con explosiones, con ataques. Negombo, en la iglesia de San Sebastián, en la iglesia de Sion, en Baticaloa. Todo esto ocurrió de manera coordinada, ¿sí? Todo esto hay que tener en cuenta que se daba mientras la comunidad católica estaba conmemorando Pascua. Pero no crean que esto es una cuestión donde el componente o la elección religiosa de cada uno de los ciudadanos tiene que ver, porque estamos hablando de terror. Cuando se impone el terror, usted no va a una comunidad específica. Mueren los que están allí, los que pasaban por la zona, los que estaban yendo a misa, etcétera, etcétera. Sri Lanka ha tenido guerra civil, pero las comunidades religiosas siempre han tenido claros que convivían. La mayoría, fíjense, son budistas, 70,2% de la población. Hindúes, más del 10%, 12,6%. Musulmanes, 9,7%. Los cristianos, 7,4%. Y en otros, 0,05%. Fíjense que es muy chiquitico el porcentaje de ese otros, digamos, para otras prácticas religiosas. Aquí tienen el componente, por decirlo así, de cómo está formado Sri Lanka en lo que es comunidades religiosas. En Valparaíso, en Chile, está Nicolás Jadua. Vamos a ir con él, que es analista internacional, para conocer un poco más ahora de estos temas. Él es especialista justamente a la hora de revisar ese tipo de componente demográfico y tratar de entender si el terror lo asociamos allí o lo asociamos con un crimen de lesa humanidad, porque esto es lo que ha ocurrido. Me voy con Nicolás. Profe, ¿cómo le va? Hola, gusto saludarte. Un agrado estar con ustedes. Muchas gracias. Para un tema tan sensible como este necesitábamos realmente de sus conocimientos. ¿Cómo entender la barbarie? Es algo que la respuesta no la vamos a tener nosotros justamente porque abogamos por la paz. Pero aquí hay que hablar de la guerra civil que está padeciendo este país, de cómo actúan justamente estos grupos que imparten terror. Bueno, ¿aló? Sí, lo estoy escuchando. Se escucha, sí, ya. Lo que te quiero explicar es que hay una situación bastante específica aquí, que hay que ir analizando paso a paso para poder entender claramente lo que está ocurriendo. En primer lugar, debemos separar el componente religioso. Aquí no hay un componente religioso. Piensa tú que el grupo, o mal llamado grupo terrorista musulmán, es una minoría absoluta en ese país. Por lo tanto, este grupo no podría estar pretendiendo gobernar ese país, ni menos dividiendo el país en sectores que tengan relación con la profesión de una religión determinada. Así que ese lado yo lo descarto. Por un lado. El otro sector importante es que si tú ves, aquí hay ataques a iglesias y hay ataques también a hoteles. ¿Cuál es lo común que hay entre los dos? El cristianismo es una religión que se practica especialmente y masivamente en Occidente, y la mayor cantidad de turistas que tiene Sri Lanka son de Occidente, que se alojan en esos hoteles internacionales que han sido atacados. Por lo tanto, aquí lo que se está pretendiendo con esto es encubrir, por un lado, el crimen real, verdadero, cuál es atacar la economía de Sri Lanka, dañando el turismo, por eso se atacan los hoteles. Por otro lado, tratar de azuzar un conflicto religioso inexistente en este momento en Sri Lanka. ¿Dónde y qué es lo que yo veo aquí? Yo veo la mano negra de la CIA y del Mossad israelí. Ellos son los interesados en desestabilizar justamente Sri Lanka y, por otro lado, seguir estigmatizando a los musulmanes para que todo el mundo crea de que son
producto de una enfermedad del crimen que tendrían los musulmanes y aumentar con ello la islamofobia que hay en Occidente. Todos estos beneficios, al único que le puede ayudar y servir es a Estados Unidos y al Mossad israelí. Que Estados Unidos hoy en día es el principal promotor del terrorismo a nivel mundial, es el movimiento, es el país que crea movimientos terroristas y los utiliza a su libre albedrío y antojo en el mundo. De manera que yo veo la mano negra por allí y muy pronto tengo la impresión que la policía y el gobierno de Sri Lanka van a poder determinar exactamente quién estuvo detrás. Sabe que esa misma postura esboza un medio español que de por sí es muy sensacionalista a la hora de presentar sus titulares, y me refiero al abc.es, que dice que desde que llegó la paz a Sri Lanka, el flujo de turistas a la llamada Isla de los Mil Nombres se ha multiplicado por 5. Ellos reseñan justamente que ha ingresado turismo, ha ingresado al fisco del país luego de 26 años de guerra civil, finalmente un poquito de dinero. Según datos del Banco Mundial, los visitantes extranjeros pasaron de sumar 448.000 en el año 2009, en que se puso fin a esta guerra civil, hasta superar los 2,11 millones en 2017, que es la última cifra disponible. De 448.000 a 2,11 millones, siempre estamos hablando de dólares, ¿no? La evolución del PIB de este país fue de la mano de la industria turística. Año 2000, con guerra en plena ebullición, el PIB apenas superaba los 16.300 millones de dólares y hoy es una cifra que ha crecido hasta los 56.000 millones de dólares en el 2010 y que alcanzó la friolera de 87.360 millones de dólares en 2017 según el Banco Mundial. Una industria que desde el Índico pegó y mucho a buena parte de Asia y Europa, pero en este caso pegó para bien. Porque año 2017 el turismo era el tercer mayor proveedor de divisas del país, lo cual nos da un ejemplo de tantas cosas que podemos hacer hoy, no solo desde Latinoamérica, sino incluso desde todos los países del mundo sancionados por Estados Unidos. India, China y Reino Unido eran los principales visitantes de Sri Lanka. ¿Cómo ver el futuro ahora después de este terror sembrado en ese país, profesor? Bueno, justamente lo que persigue Estados Unidos y los agentes de la inteligencia británica y francesa, que son los que siempre trabajan en conjunto, es justamente provocar este descalabro en Sri Lanka en momento en que hay una seria y grave crisis entre la India y Pakistán, donde se estaría claramente intentando provocar en ese sector del mundo una situación de conflicto entre hindúes y musulmanes, entre budistas y musulmanes, de modo de desviar la atención política y la situación social, de conflicto social, hacia absolutamente un punto que esté alejado del otro aspecto más importante que hay en este momento en esa zona, que es el acercamiento de la India y de Pakistán hacia Irán. Tanto así que Pakistán e Irán van a formar una fuerza militar conjunta de reacción rápida para contener el terrorismo. ¿Cuál es el terrorismo que van a contener ellos? Es justamente el terrorismo de grupos islamistas que atacan a Pakistán por un lado y que desde Pakistán, en la zona de los pastures, atacan a Irán. Vale decir, este no es un fenómeno exclusivamente que podemos circunscribir a Sri Lanka. Esto lo abarca absolutamente todo. El tema está que aprovechando la debilidad del país, en el caso de Sri Lanka, entonces desde allí se puede hacer explotar el resto de la zona. El futuro yo lo veo como lo vemos en todo el resto del mundo.
Occidente y Estados Unidos va a seguir utilizando el terrorismo, la desestabilización económica y social de los países para seguir usufructuando, robando y hacerse de las riquezas de los países en beneficio propio. Eso, desgraciadamente, es lo que está ocurriendo en el mundo entero y que lo podemos ver nosotros en América Latina, lo podemos ver en África y lo vemos a cada rato en Medio Oriente. Desafortunadamente, el imperio no ha logrado comprender ni entender que cuando requiere una materia prima, cuando requiere recursos, debe comprarlos y no robarlos. Cuando requiere recursos, debe Estados Unidos entender de una vez por todas que debe instalar relaciones comerciales sanas y no imponer gobiernos títeres que le regalen las riquezas de su país a Estados Unidos. Desafortunadamente, es el expediente que sigue utilizando Estados Unidos en el mundo y que intenta y busca derrocar gobiernos para instalar gobiernos títeres. Y en este caso, en el caso específico de Sri Lanka, busca exactamente eso, aumentar la islamofobia al mismo tiempo que ellos crean, protegen, arman, entrenan y dirigen a los grupos terroristas islámicos, o que se autocalifican de islámicos, pero que no son musulmanes. El musulmán y el islam tiene prohibido el ataque a civiles desarmados. El islam prohíbe matar a un combatiente cuando éste ha dejado caer el arma. El islam prohíbe el asesinato del enemigo por medios ilícitos. Vale decir, todo lo que se está haciendo ahí no es ni representa bajo ningún aspecto el sentir de los musulmanes, ni es parte de la doctrina del Islam. Esto es simplemente terrorismo, un terrorismo que le sirve a Occidente, principalmente a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, y el grupo que colabora con Estados Unidos constantemente, que es y actúa directamente, que es España, y que siempre pasa casi desapercibida, pero España también está involucrada con Estados Unidos y la OTAN en todo este tipo de actividades. Gracias, profesor. Hasta un próximo encuentro. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Preguntamos en Twitter, ¿esto es un crimen contra la humanidad? 87% respondió sí, 6% respondió no y hay un 7% que dice no sé. Además, y debido a otra cuestión, vamos a ir a Filipinas, porque allí se dio un temblor. En este caso van a ver un edificio que se mueve, que se estremece. Quédense si quieren con esa pantalla completa para que vean cómo se movió este edificio. Miren, esto pasó en Filipinas, en Manila específicamente, capital del país, este mismo día lunes 22 de abril. Estamos hablando, déjenme ver en escala de Richter, 6.4 de intensidad. Por lo tanto, cuando dicen fuerte sismo, usted está viendo las imágenes de lo que ocurrió. Se habla, está la información para confirmar, se habla incluso de que hay fallecidos. Pausa rápida, volvemos con otros temas. El gobierno de Venezuela continúa el despliegue del dispositivo de Semana Santa Segura 2019 para asegurar el retorno seguro de los temporadistas. Según autoridades, más de 20.000 kilómetros de carreteras cuentan con 18 troncales priorizadas y 22 trenes de alarmas integrales para atender, servir y proteger al pueblo durante el regreso a sus hogares. Destacaron que durante la jornada se desplegaron en el país más de 200.000 agentes de seguridad, 3.500 puntos de control viales y 1.500 puntos de atención integral. Hasta la fecha, no se ha registrado ningún accidente vial que lamentar. Por su parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en el marco de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, anunció un horario especial de actividades laborales y educativas por 72 horas. Realmente hubo mucha actividad deportiva en las playas este fin de semana,
Parece que en ese momento entre el sol, la alegría, el relax, aparece siempre alguien que va dando alguna indicación. Y cuando menos se está viendo, ya no solo señoras, niños, los más jóvenes, los más grandecitos, todos se enganchan en actividades deportivas. En Telesur hemos destacado el dispositivo de seguridad en este país implementado en Semana Santa. El presidente Nicolás Maduro también lo ha destacado. Habló del éxito que ha tenido este gran dispositivo de seguridad desplegado para buscar tranquilidad, justamente, paz, llevar las acciones en sano clima de unión y de concordia, tal cual lo propone la Semana Santa. Desde el 12 de abril estaban en la calle desplegados más de 200.000 funcionarios, garantizando sano disfrute para la población. Tenemos que decir, las actividades programadas han sido múltiples y no solo en las playas, porque al mismo tiempo los que se quedaron aquí en Caracas también tenían el Festival Internacional de Teatro, que estuvo brillante. El tiempo dice, operativo Semana Santa continuará hasta este lunes. ¿Por qué? Porque los más rezagados todavía están retornando a la ciudad caraqueña. Así que ahí lo tienen a Randy Rodríguez, que es un funcionario de Riesgo y Protección Civil, también dando declaraciones en este punto, hablando del operativo de Semana Santa Segura 2019. Dejo esto y me voy con Leonel Retamar. Vamos a ver ya el asueto. Cómo ha ido retornando la gente, cómo se han ido dando las actividades. Leonel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, respecto a Semana Santa aquí en Venezuela, las actividades comenzaron ya desde el lunes 15, luego de que el presidente Nicolás Maduro diera 3 días de asueto extra, el lunes 15, martes 16 y miércoles 17. Durante esos días, los caraqueños y los venezolanos se empezaron a programar para dirigirse a los distintos centros de recreación, a las playas, a las montañas, en fin, a los parques aquí en Caracas. Desde el jueves ya vimos una alta afluencia de público dirigiéndose a las playas, a los centros de esparcimiento, cuestión que se repitió hasta el día domingo, cuando finalmente las personas, se dio por terminado este asueto de Semana Santa y las personas volvieron a sus actividades habituales. El día jueves, como digo, gran presencia de caraqueños en el litoral central. A una distancia de una media hora de Caracas se encuentra el litoral central del estado Vargas. Hasta ahí llegaron cientos y miles de caraqueños a realizar sus actividades. Nosotros pudimos conversar con ellos, estaban en un ambiente de paz, de tranquilidad y de unión, y sobre todo de poder despejarse un poco de todo el escenario político y de todo el movimiento político de este año aquí en Venezuela, y por supuesto de las actividades laborales. Conversamos también con las personas que estaban, dirigentes y autoridades, respecto al tema del turismo. Nos señalaban que ya estaba copado al 100% la demanda turística en el estado Vargas, por lo menos, y tenían una alta expectativa de que este año iba a llegar mucha gente ahí al litoral central. Luego, el día viernes 19 se conmemoró aquí en Venezuela 209 años de actos del grito libertario, del grito de libertad en rebelión contra el imperio español. Se realizaron actividades protocolares durante la mañana que fueron presididas por el ministro del Interior, Néstor Reverol. Unas palabras que también evocaron aquella gesta de hace 209 años, pero también a lo que ocurre hoy en día en Venezuela. Es decir, se establecen muchos paralelos entre las motivaciones de aquella época y las motivaciones de hoy en día, precisamente estableciendo dos analogías. Por un lado, el imperio español, y hoy día el rol que trata de ejercer sobre Venezuela Estados Unidos, los múltiples actos de injerencismo y de tratar de derrocar actualmente al gobierno de Nicolás Maduro. Así que durante ese día se realizaron actos protocolares y un cabildo abierto aquí en el centro de Caracas, donde las personas pudieron participar también emulando aquellos cabildos abiertos de hace 200 años en la época de la colonia. Por su parte, la oposición también realizó un acto aquí el día viernes 19, convocaron a una movilización para el 1 de mayo. Fue presidida por Juan Guaidó y resta esperar cuáles son las próximas actividades que va a convocar este sector político aquí en Venezuela. Y luego, ya con tranquilidad, el fin de semana hasta el día domingo, donde se realizaron los típicos y tradicionales actos de la quema de Judas. Tenían muñecos preparados por las distintas comunidades, tenían cara de Donald Trump o de Juan Guaidó en otros casos, en fin, es lo que pudimos ver en nuestro recorrido por la ciudad, pero también destacar que lo transversal fue un ambiente de tranquilidad, de paz y de confraternidad entre los venezolanos. Compañeros.
Es cierto, gracias Leonel. Pasó de todo, yo les decía, en la zona costera, playita. Que estaba todo más caro, sí, bastante más caro, hubo especulación. Más de uno ahí aprovechaba. El fin de semana anterior me había ido día de cumpleaños a la playa y pagué 7.000 bolívares soberanos por el toldo y las sillitas en la playa. Cuando volví el viernes siguiente estaba 15.000 en el mismo lugar. Y así todo. O sea, realmente también ahí hubo que dar una manito y lo hicieron cuando aparecieron los fiscales a poner un poco de orden también con los precios. Eso también hay que decirlo. Mientras tanto, ¿qué es lo que no le dijeron a usted? Que hubo energía eléctrica, que había metro para ir a ver la cantidad de obras que quisiera y gratuitas en el Festival Internacional de Teatro, que había internet, que funcionaba todo en casa si quería u optaba por ver la tele o seguir la radio o seguir desde casa a otro espacio, a lo mejor con vecinos. Lo de la quema de Judas, le sugiero que vaya a Twitter y que vea esta tradición muy, muy pintoresca aquí en Venezuela y que vea quién estuvo a la cabeza del ranking justamente del más quemado. Pasó de todo, pero todo pasó en santa paz en este país. Así hemos ido reseñando entonces los hechos y damos ya por concluidas las informaciones con Semana Santa. Cuando me vengo ahora al mundo deportivo, si quieren, tráiganse la coletilla y cambiamos de tema. Saquen la música, por favor. Voy con dos noticias, la mala y la buena. Primero la mala, porque en este momento, hace una hora y piquito, se conocía la partida física de este hombre, exjugador de Boca, de River, de Independiente, entre otros tantos clubes, también director técnico. Estamos hablando de, como dice en la información gráfica, conocido en el mundo del fútbol, del Huevo Torresani, Julio César Torresani, 51 años, fue encontrado sin vida en un hotel en la Liga Santafesina donde vivía. Santa Fe es al interior de Argentina, para darles allí entonces una mejor idea. Le rendimos a esta hora un gran abrazo a la familia y un homenaje eterno a quienes lo seguían en el mundo del fútbol, valoraban su tarea y disfrutaron mucho cada vez que lo vieron jugando al fútbol. Al Huevo entonces una despedida cariñosa desde nuestro espacio. Luego me voy a la buena y ahí si quieren ponen la musiquita, porque Alexandro ayer le dio la alegría a la Juve, ¿sí? El conjunto de Turín se consagró campeón de la Serie A italiana. La Juve venció 2-1 este fin de semana a la Fiorentina, conquistó matemáticamente su octavo título consecutivo, en este caso número 35 en su historia. Paulo Dybala con problemas musculares. Massimiliano Allegri apostó por el portugués Cristiano Ronaldo de titular en la delantera, acompañado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Volvía luego de una lesión Cuadrado, que lo tuvo una buena parte de tiempo fuera del terreno de juego. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia que se titula campeón en Italia, España e Inglaterra. Otro logro histórico para CR7. Allí lo tenían, quería ver un poquito más de imágenes con los festejos. Se lo prometemos a las 11 de la mañana en la emisión de Noticias Deportivas aquí en nuestra pantalla. A ver si lo dejamos, a ver si le embocaste. Así fue, vénganse conmigo. Así fue realmente, este partido no lo vi. Lo único que me llegaron fueron los ecos de este triunfo. El partido que se vio en mi familia fue lamentablemente la caída del Caracas ante Carabobo, 2-0. Ese fue el partido que eligieron ayer en mi familia para ir a ver, incluso aquí en Caracas. Así que también faltó agregarles en todo lo que pasó en Semana Santa que también hubo fútbol, también hubo actividades deportivas en esta ciudad latinoamericana. Gracias a todos. Este fue un terrible golazo, lo vi solamente en repetición. Ajá, ¿vieron? Sorpresas que da la vida. Hasta mañana. Gracias por todo.